Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. En sus aulas, los que están en el anexo van a tener lugar acá en el santuario, vayan pasando. Hermosa mañana. Gracias, Señor. Vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en tu casa para juntos estudiar tu palabra y adorar tu nombre. Y gracias porque nos has dado un nuevo día de vida. Que todo lo que aquí se haga, todo lo que aquí se diga, lleve la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aproveche, salude al que está cerca de usted, dígale Dios te bendiga, o qué bueno verte, o qué bueno que estás aquí, o qué bien te miras. Tienes cara de domingo. Que no es poca cosa tener cara de domingo, porque mañana lunes es otra cosa. Bien, hermanos, vamos a la palabra. Les invito a que busquen el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 41. Lucas, capítulo 2, comenzando con el versículo 41 hasta el final del capítulo. Pero, primero, tengo una pregunta. ¿Quién es responsable del cuidado de los hijos? ¿Los parientes? ¿El gobierno? Ya todos están respondiendo, ¿eh? La responsabilidad del cuidado de los hijos nos pertenecen a nosotros los padres. Amén. El engendrar hijos es fácil. El cuidar de ellos es otra cosa. Tomemos por ejemplo a José y a María, no a José y a Zobeida. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Subían todos los años a Jerusalén. En este caso, el santuario ya estaba en Jerusalén. Primero el rey David llevó el arca del pacto. Después Salomón construyó el primer templo. Pero en el desierto Dios estableció a Israel 3 fiestas principales en el año, que todo varón, especialmente todo varón, pero iba toda la familia, tenían que acudir al santuario. Donde estuviera el santuario, primero era un tabernáculo que lo iban moviendo. Ya una vez que entraron a la tierra prometida, lo iban moviendo. Y habían 3 fiestas principales que tenían significado. La principal de ellas era la Pascua. Era la más importante porque en la Pascua, que todavía los judíos observan estas 3 fiestas y observan la Pascua, ya viene para nosotros lo que es la Semana Mayor, precisamente porque el Señor fue crucificado durante la Pascua judía. Cuando todavía estaban en Egipto, antes de salir, Dios le dijo a Israel que toda familia tenía que sacrificar un cordero pascual. Según el tamaño de la familia, así tenía que ser el cordero. Porque no podía quedar nada, tenían que comérselo todo antes de emprender el viaje. Y lo tenían que comer precisamente ya listos para el viaje, vestidos para el viaje, calzados para el viaje. Si la familia era muy pequeña, se buscaba otra familia pequeña
y entre las dos familias se comían el cordero pascual. Este cordero significaría que un día Dios enviaría a su cordero que moriría por el pecado de Israel y el pecado de toda la humanidad, y daría validez a todos los corderos que se sacrificaban por el pecado del pueblo. El Cordero de Dios se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Algo muy importante, cuando mataban el cordero esa noche, tenían que coger un hisopo, embarrarlo en la sangre de aquel cordero, cada familia, y untar la sangre en el dintel de cada puerta. Porque el Señor había determinado que la última de las plagas que iba a azotar a Egipto sería la muerte de todos los primogénitos, personas y animales. Cuando el ángel de la muerte viniera ejecutando juicio, al ver la sangre en cada puerta, en cada dintel de cada puerta de los israelitas, iba a pasar de largo. Y efectivamente, esa noche murió hasta el primogénito del faraón. Y todos los primogénitos de Egipto murieron, menos los primogénitos de los israelitas. Por eso la importancia de esta fiesta, que en cada Pascua se conmemora hasta el día de hoy, que antes de salir los israelitas de la esclavitud de Egipto, Dios le perdonó la vida a todos los primogénitos de Israel. No así con los primogénitos de los egipcios. Esta era la importancia de la fiesta de la Pascua. También las otras dos tienen su significado, no voy a hablar de eso. Ahora bien, los padres tenían que explicar a los hijos el porqué del sacrificio pascual, y tenían que explicarle a los hijos el por qué ellos tenían que ir 3 veces al año, en algunos casos un viaje sumamente largo, porque dependiendo de la distancia donde vivía la familia a donde estaba el santuario, así sería lo largo del viaje. Algunos vivían cerca de ya Jerusalén, que es donde estaba el santuario, pero por ejemplo, José y María vivían en Nazaret, al otro extremo, allá en Galilea, al otro extremo. Tenían que hacer un larguísimo viaje, a veces de 3 a 4 días de duración, yendo a pie. Seguramente que los hijos preguntaban, ¿y por qué tenemos que ir otra vez tan lejos? Yo me canso mucho. Y entonces le explicaban por qué razón tenían que ir 3 veces al año a donde estaba el santuario. ¿Lo entendió? Amén. Tenían que explicar la razón. Y esto me hace pensar que los padres, al levantar los niños, sobre todo el domingo en la mañana, vamos, que hay que ir a la escuela dominical, se pasaron toda la semana levantándose temprano para ir a la escuela. Entonces, la mañana del domingo quieren dormirla, pero papá y mamá los despiertan. Ay, a la iglesia otra vez. ¿Y por qué? Yo quiero dormir. Además quiero jugar con mi... Que aquello no existía, eso no existía en mis tiempos. ¿Por qué razón hay que ir a la iglesia, especialmente el día del Señor? Para los israelitas, el día sábado, 7º día, pero después de Pentecostés, la iglesia primitiva comenzó a celebrarlo el primer día de la semana. Por eso nosotros lo celebramos el primer día de la semana. Ahora, ¿por qué? Los hijos preguntan. Porque hay que rendirle culto a Dios, porque hay que aprender de su palabra, etcétera, etcétera.
enseñarlos a amar la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia es el libro de Dios. Papá, mamá, enseñándole a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Ahí lo dejo porque 3 o 4 manos se levantaron. Óigame, Dios fue severo con los israelitas. Les dijo que tenían que memorizar parte del decálogo, tenían que memorizar el decálogo, los 10 mandamientos, tenían que memorizar un montón de pasajes de la Biblia, tenían que hacer unas tiras que tenían que ponérselas aquí para ir recordando lo que estaba escrito allí, tenían que poner también carteles para no olvidarse nunca. ¿Qué padre hoy en día hace eso? Pero la responsabilidad de enseñar la parte espiritual, el temor de Dios, el amor a Dios, el amor a su casa, el amor a su palabra, el amor a su obra, la responsabilidad no es ni siquiera de la iglesia. Porque ¿cuánto tiempo pasan tus hijos en la iglesia a la semana? Es en el hogar. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Por ejemplo, esta es la clase de los adultos. Yo estoy enseñando la palabra aquí. Pero allá cuando se dividieron las clases, por eso los que estaban en el anexo pudieron pasar para acá. Fueron a las aulas. Allá hay maestras y maestros que le están enseñando a tus hijos precisamente historias de la Biblia. Pero es un tiempo corto. Es en la casa. Es en el hogar. Tiene que haber ese ambiente verdaderamente cristiano donde papá y mamá hablan de Dios a sus hijos. Amén. Aleluya. ¿Cuántas papá y mamá están presentes? A ver las manos. Una pregunta. ¿Sabes dónde están tus hijos ahora mismo? No, están en el aula. ¿Y los que no vinieron? ¿Y los que ya crecieron? ¿Sabes dónde están? Porque ¿sabe que a José y María se les perdió Jesús? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, versículo 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, se había acabado la fiesta, así como habían venido, los que vivían más lejos del santuario tenían que salir antes. Y se le iban agregando familias de los que vivían un poquito menos lejos de donde estaba el santuario, se iban agregando, y podía llegar a ser una multitud de miles de personas. Porque de esta manera se protegían de la fiera salvaje, de los ladrones, de los salteadores, porque iban todos juntos. Cerca del mar de Galilea, cruzaban el Jordán a la provincia de Perea, porque no querían pasar por la provincia central, que era Samaria, a quien los judíos no querían. A pesar de ser sus parientes, no los querían. Para ellos eran como los gentiles, eran perros, etcétera, etcétera. Ya cuando estaban frente a Jericó, más bajo que el nivel del mar, entonces cruzaban para subir a Jerusalén. Era un viaje que podía durar de 3 a 4 días, ya dije, largo, cansado. Tenían que llevar comestibles para comer, mantas para dormir por las noches, etcétera, etcétera. Había llegado la hora de irse y nuevamente se juntaban los que iban para Galilea, los que iban para Nazaret, se juntaban para ir juntos en el camino. Otros se iban quedando antes, los más lejos
tenían que seguir caminando. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, versículo 43, sin que lo supiesen José y su madre. Ya era un adolescente, no era travieso, era buen hijo, tenía 12 años, pero había algo que le interesaba mucho, era la parte espiritual. Y se queda en el templo con los maestros para aprender de ellos, preguntarles, y le preguntaban y contestaban. Ya les pregunté si saben dónde están sus hijos. Cuando se termina la escuela dominical, ¿saben dónde están tus hijos para llevártelos? Porque aunque ustedes no lo crean, aquí nos han dejado niños. Usted puede olvidarse de las llaves. Conozco algunas personas de la iglesia que siempre andan buscando. Oiga, no le entregaron mis llaves. Se olvidan de las Biblias. Después andan buscándola. Aquí nunca se pierde nada, cambian de dueño, pero no se pierde. En los años 80 teníamos aquí unas familias hondureñas, matrimonio joven. Cuando aquello teníamos una sola escuela dominical. Se acaba la escuela dominical, ellos se van al mercado a comprar y el niñito andaba loco buscando a los papás. Pastor, este niño lo dejaron los padres. Se fueron todos y Sobeida y yo nos quedamos esperando a ver si los padres llegaban. Pero no llegaron. Entonces no nos quedó más remedio, vamos a la casa de ellos. Vivían después de la Alameda, no recuerdo bien dónde vivían ellos, pero sé que era después de la Alameda. Llegamos, tocamos, no había nadie. Entonces lo llevamos a nuestra casa y tranquilizando al niño porque él quería que sus padres llegaran para recogerlo. Así que estuvimos tranquilizándolo. Mi esposa le dio algo de comer. Cuando llegan los padres, oiga, está aquí nuestro hijo. Claro, en aquel tiempo no había celular, ¿eh? Hoy en día hubiera sido más fácil, pero en aquel tiempo no había celular. Y se llevaron al niño. Yo he visto tantas personas caminando con niños, llegando, por ejemplo, a una esquina, se ponen a conversar y los niños corriendo para aquí y para allá. Y he visto a algunos tratando de bajar la banqueta. Y mamá o papá bien conversando. Yo le agradezco a mi papá y a mi mamá, sobre todo a mi mamá. Aquí está mi hermano Heriberto, que es testigo. Ella no nos dejaba ir a casa de nadie, sobre todo a la hora de comida, ni permitía que lleváramos a nadie a la hora de comida a la casa, porque si lo que había era un camote para comer o no había nada, ella decía, a nadie le importa, ni a nosotros nos importa si ellos no tienen o si tienen muy buena comida. Ni nos permitía tampoco dormir en casa de nadie. Y así crié yo a mis hijos. Todavía alguno de ellos me reclama que alguna vez una sobrina nuestra, Leopoldina, los quiso llevar a Long Beach y yo les dije que no. Y de vez en cuando, si era nuestra prima, ¿por qué no nos dejaste ir? ¿Por qué no? Si no es con nosotros, no. Así me enseñaron mis padres. Es nuestra responsabilidad. Hace algunos años oí una noticia. Seguramente que ustedes, como los de la primera escuela dominical, nadie oyó esa noticia. Por allá por el este, una jovencita le pide a sus padres que quería llevar un grupo de amiguitas para que durmieran en la casa para esto de una noche de pijama, como hace
como hace Luisa todos los años con las misioneritas. Y los padres le dijeron que sí. Lo que no sabía la niña, ni la esposa, que el papá de la niña era un depredador sexual. Y esa noche violó a varias de las niñas. ¿Sabes con quién andan tus hijos? ¿Quiénes son sus amigos? Todos los días en los noticieros, todos los días escuchamos. Una joven que se desapareció, un joven que se desapareció. Buscan entre los amigos, Bueno, la última vez que la vi estaba en una parada o se subió al carro de alguien. La última vez que lo vi estaba, después aparece muerto. ¿Ustedes no oyen noticias? Yo sí. Esa es la situación el día de hoy, hermano. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Con quiénes se juntan? ¿Quiénes son sus amigos? Recuerdo todavía aquel anuncio que aparecía en la televisión. De pronto lo desaparecieron. A mí me gustaba verlo porque era un mensaje tremendo. Una mamá planchando y hablando. Mi hijo es un buen chico. Mi hijo es estudioso, no tiene vicio, no, droga, nada. No se junta con malas compañías. El hijo está jugando afuera con balón. Viene un amigo, le pasa algo y la mamá diciendo, mi hijo es un buen chico. El amigo le pasó una droga. ¿Tampoco ustedes vieron nunca ese en la tele? ¿Alguien aquí lo vio alguna vez? Menos mal, porque pienso que a lo mejor dice, el pastor inventa. Los hijos son nuestra responsabilidad. Y si a José y a María se les perdió Jesús, ¿qué podemos esperar nosotros? Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Tiene que estar, posiblemente está con fulano, están con la familia tal, y corre para allá y corre un día entero corriendo y buscando. Nadie había visto a Jesús. No, aquí no viene. Pero como no le hallaron, versículo 45, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, 3 días, ¿se imagina usted la angustia de José y María? Busca y busca por toda Jerusalén. Seguramente tenían parientes allí. No, aquí no está. Hasta que van al templo. Quizás fueron a orar al templo pidiendo que el Señor los iluminara. Y que se encuentra Jesús sentadito. 3 días. ¿Dónde comió? ¿Dónde durmió? Seguro que no se bañó tampoco. Que para muchos muchachos eso de no bañarse es porque hay que obligarlos a veces que se bañen. Lo triste es que algunos adultos también. Estaba con los maestros, los rabinos, los copistas de la ley, los escribas, oyéndolos, y cuando le hacían pregunta a él, contestaba de tal manera que ellos se quedaban pasmados de la inteligencia de aquel adolescente. Es que no era cualquier adolescente. Qué lindo sería, hermanos, que nuestros niños tuvieran esa hambre por las cosas de Dios. Nuestros jóvenes tuvieran esa hambre por las cosas de Dios.
qué lindo sería. Pero qué difícil es hacer que la juventud se acerque a Cristo para entregarle una vida joven que tiene tanto que dar y tantos años para servir al Señor. Qué lástima. ¿A cuántos de ustedes, papá, les cuesta trabajo traer a sus hijos a la iglesia? ¿Quiénes van? No, los niños de esta iglesia son una maravilla. 3 o 4 nada más levantaron la mano. Que Dios nos ayude, ¿no? Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Angustia los acompañó hasta que aterrizaron, ¿no? Qué triste es, hermano, cuando sabemos de una desaparición de un chico, de una chica, y los padres desesperados, y ponen papeles, pegan papeles con la foto, preguntando si alguien lo ha visto, si alguien la ha visto. El desespero. Yo solo de pensar en que a uno le pudiera pasar eso, wow, que Dios nos libre. Y esa fue la angustia que tenían José y María, sencillamente por un descuido, por no haber estado atentos cuando se iban de tener al hijo cerca con ellos. Sobeida y yo acostumbramos siempre, cuando salíamos a la calle, todos cogidos de la mano, y cuidadito que alguien se soltara. Cruzar una calle, todo. Cuando llegamos a España con 5 hijos, los españoles comienzan a tener los hijos ya mayorcitos, porque primero hay que comprar el piso, hay que preparar el ajuar de la novia, y eso cuesta, ¿no? Entonces no se casan jóvenes, ya se casan pasaditos y regularmente tienen 1, 2, 3 hijos nada más. Y nosotros pues nos veíamos jóvenes, sobre todo Sobeida, se veía una muchachita y le decían: ¿son suyos? No es posible. Y nos nace el número 6 allá, imagínense usted. Pero así salíamos a la calle, así, cogidito de la mano, cuidadito con irse. Y le doy gracias a Dios porque los criamos bien. Gracias a Dios. Era nuestra responsabilidad. Amén. No podemos confiar en los parientes ni en el gobierno. Tristemente, a veces hay circunstancias donde los parientes tienen que ser una ayuda grande, ¿no? Si uno de los 2 padres fallece o si tiene un accidente, queda imposibilitado de trabajar, los parientes pueden ayudar mucho y también el gobierno puede dar una ayuda económica, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad no es ni de los parientes ni del gobierno, es de los papás. Y a quienes Dios nos va a pedir cuenta un día por lo que hicimos con nuestros hijos, es Dios quien nos va a pedir cuenta. Amén. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? Lo más natural del mundo. ¿Por qué estás preocupado por mí? ¿Por qué esas lágrimas? ¿Por qué me buscáis? Y les dice unas palabras que los deja pasmados. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años
Él sabía quién era y sabía para qué había venido. El Cordero de Dios que iba a sacrificarse, no solamente por Israel, sino por toda la humanidad, por ti y por mí. Y ya viene la Semana Mayor, donde vamos a estar hablando de su sacrificio. Hermanos, la eternidad no nos va a ser suficiente para decirle gracias, Señor. Lo repito, la eternidad no nos va a ser suficiente para agradecer a Dios tanto amor por nosotros, tanta gracia, tanto favor que nunca vamos a merecer. Por eso cuando uno entrega su vida a Cristo es para no apartarse más, para serle fiel hasta la muerte. Porque una prueba de amor tan grande como la que Dios nos ha dado se merece nuestra fidelidad. ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Sí me entendieron? Ser fiel, dijo él. Sed fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y qué más? La promesa, ¿no lo sabe? La promesa. Y yo te daré la corona de la vida. Bien vale la pena la fidelidad para obtener la corona de la vida. Amén. ¿Y sabes la cita? ¿Dónde lo dice? No, se están bien enseñados en esta iglesia, pero bien enseñados. Apocalipsis 2:10, la última parte del versículo. Qué bien enseñado está. Versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pero quiero retomar el versículo 51. Y descendió con ellos, obediente. Y volvió a Nazaret, obediente. Y estaba, ¿qué cosa? Sujeto a él. A la edad de 12 años ya él sabía quién era por las palabras que dijo. ¿No sabéis que en las cosas de mi Padre me conviene estar? Quiere decir que ya él sabía quién era. Sin embargo, a pesar de eso, le estuvo sujeto a José y María, obediente, haciendo lo que ellos le mandaban, obediente. Una enseñanza no solamente para nuestros hijos, una enseñanza para nosotros como creyentes, que tenemos que permanecer sujetos a nuestro Padre Celestial, obedeciendo todo lo que Él nos ha mandado. Tenemos un himno en el himnario de gloria que dice: obedeced, cumple a vuestro deber. Obedeced, cumple vuestro deber. ¿Cómo sigue, Heriberto? ¿Eh? No sé por qué se me olvidó. Yo no oí a Heriberto. A ver tú. Cumple a vuestro. No sabéis. ¿Cuántos obedientes y obedientes hay aquí en la iglesia Iberoamérica? A ver las manos. No, hombre. La mayoría no se atrevió a levantar la mano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que son desobedientes? Aleluya. ¿Quieres ser feliz? Sé obediente a Dios. Son los desobedientes los que sufren. Aquellos que se llaman cristianos, cristianas, pero están desobedeciendo siempre lo que Dios ha establecido, son los que sufren.
Pero cuando uno de verdad es obediente a Dios y se guía por las enseñanzas de la Biblia, todo nos va bien. Papá, mamá, ¿te gustaría venir al altar un momentito para que oremos por ti como padre, como madre, por tus hijos, por tu hogar, por tu matrimonio? ¿Viniste cargado, cargada, precisamente por tu papel de padre, tu papel de madre? Ven a dejar tu carga a los pies del Señor aquí. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.